Bueno, buenas noches otra vez, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuando ustedes escuchen este mensaje. ¿Cómo les ha ido, compañeros, en la semana? Don Jorge, adelante. Gracias, muy bien, gracias a Dios, todo de maravilla, esperando que a la gente que nos ven y nos siguen, les agrade el tema que vamos a tratar hoy. Recibí algunas llamadas del tema anterior, la gente le interesa tener contacto con algunos temas que no son tratados usualmente por otras personas. Así que bienvenidos, compañeros. En otros foros, que no son tratados en otros foros, ¿verdad? Así es, saludos amigos de las redes sociales, espero que se encuentren bien. Bueno, este es un espacio de constancia, creo que es una oportunidad muy interesante que se nos ocurrió aquí a los tres, ¿verdad? Claro, el que echó las ganas fue Luis Diego y ya un día decidió y dice, tirémonos al agua porque si no, no vamos a hacerlo nunca, ¿verdad? Solo teníamos la idea y bueno, pero sí, es un espacio, este es un espacio para todos, para todas las personas que nos ven interesadas en turismo, que tengan temas, que quieran tocar los temas. No solamente quiere decir que nosotros tres vamos a aparecer en la pantalla, todos están invitados. A mí me gustaría ver un recepcionista, me gustaría ver una mucama, me gustaría ver un salonero, me gustaría ver un conductor, me gustaría ver otros guías, me gustaría ver pequeños hoteleros, gente de tour de aventura. O sea, esta es una invitación para todos las personas involucradas en turismo que quieran algún tema y que quieran exponerlo, ¿verdad? Entonces, para que sepan que no somos los dueños de la verdad, por aquello de que piensen de que es que estos maes hablan papaya y todo. No somos los dueños de la verdad, pero lo que sí tenemos es el coraje de animarnos a dar la cara y decir lo que pensamos. Eso sí, claro, lo tenemos. Claro, así es. Nos podemos equivocar también. Por supuesto que nos podemos equivocar. Podemos no estar del todo de acuerdo con las partes polarizadas de un tema cualquiera. Y bueno, agradecerles a todos los que nos han dado comentarios del programa anterior, como dice Juan Carlos y como dice Jorge también, en su momento, agradecemos mucho que la gente pues se ponga en contacto con nosotros y nos diga si le gusta o podemos mejorar lo que estamos haciendo y de qué manera podemos mejorarlo para ustedes también. Muy importante recordarles a todos los que han estado observando los programas que los primeros 3 o 4 programas por un tema de ensayo nuestro, porque acuérdense que nosotros somos encargados de una cámara, encargados de una empresa de transporte, encargados de una turoperadora y en este caso una academia de guías, y nosotros no somos productores televisivos, así que hacemos lo mejor que podemos y en los primeros programas van a ser programas pregrabados, ya en unas semanas más o menos vamos a empezar a tener programas ya en vivo donde ustedes pueden interactuar con nosotros y por supuesto les agradecemos, esperen ese momento para que nos puedan ayudar en vivo y por qué no tener discusiones acá entre todos. Bien, claro. El tema de la semana pasada, para unirlos con los que no nos pudieron ver y están ya en redes sociales por si quieren verlo, era lo que necesitábamos del nuevo ministro de Turismo. Ahí nos dimos cuenta que, bueno, el asunto de la continuidad es vital, vamos a ver cómo resulta, pero este programa de hoy tiene que ver con la superestructura turística. ¿Ustedes se acuerdan, compañeros, qué era la superestructura turística? Sí se acuerdan, ¿verdad? Sí, esa clase que nos diste. Bueno, vamos a ponerla ya en pantalla. Vamos a desaparecer un momento nosotros hacia un ladito y contarles que en turismo, por ejemplo, existen 2 grandes macropartes de acuerdo a este sistema que vemos acá, que es un sistema que fue diseñado por la CICATUR, que fue una organización de la Organización de Estados Americanos en los años 80 y 90, definió el turismo para efectos de su estudio de esta manera. Entonces, hay 2 grandes partes, la oferta y la demanda, y dentro de la oferta se encuentra el patrimonio. Dentro del patrimonio están los atractivos turísticos, que son los que hacen que la gente venga solos o con un solo atractivo. Las estructuras o plantas son prácticamente los hoteles, las agencias, las empresas de transporte, las empresas, no las flotillas. Las flotillas están en el siguiente.
que se llama infraestructura. Ahí están puertos, aeropuertos, fronteras, puestos fronterizos y demás. Y finalmente está la superestructura. El programa de hoy es sobre superestructura. Es sobre eso que vamos a tratar. No vamos a entrar en una clase académica de esto, pero sí vamos a hablar de la superestructura, que vienen a ser todas aquellas entidades públicas o privadas que se encargan de velar, controlar, fiscalizar, promover, regular el turismo. Pueden ser privadas o públicas. Y allí sí, bueno, señoras y señores, para el caso de Costa Rica, esta que vemos acá es la radiografía de la superestructura turística costarricense. Allí aparecen las instituciones referentes de las áreas del turismo, tanto el turismo de tipo organizativo como el turismo de tipo operativo, porque al final el turismo es una actividad de orden operativo. El turista tiene que venir para que operemos un servicio para ellos. Y bueno, sin ningún orden, ahí no tienen ningún orden jerárquico, las acomodamos de manera tal que fueran importantes y ya casi voy a terminar con esto para que ustedes puedan conversar con este servidor sobre lo que estamos viendo. Ahí aparece la referente más importante de guías en el país, la referente más importante de hoteles, la referente más importante de operadores, de rentacars, de aventura, de restaurantes, de chefs, de la parte de cruceros, de las agencias de viajes emisivas y de congresos y convenciones y por supuesto de transporte turístico, así como de profesionales. Son entidades referentes, no necesariamente son la máxima autoridad en el tema o son las que engloban y representan a todo el mundo. ¿Qué les parece este cuadro que ven acá? Este es prácticamente la radiografía del turismo organizativo en el país. A ver, ¿qué me cuentan? Yo voy, Luis, voy, Jorge, voy. Perdón, dale. Yo diría que lo veo, vamos a ver, estructuralmente, Canatur debería estar por encima de todas. Luis Diego. Debería. Sí, porque es la Cámara Nacional de Turismo que debería de englobar a todas estas organizaciones. Todas estarán en Canatur. Bueno, la palabra en este caso nacional del acrónimo de Canatur es semántica, porque Canatur no es una entidad que en este momento pueda decir que abarca a todas las organizaciones del país y mucho menos a todas las empresas, pero en su acrónimo dice Cámara Nacional de Turismo y tiene vínculos a nivel institucional para eso, pero no necesariamente abarca toda la totalidad del turismo del país, ¿verdad? Ok, adelante, Jorge. Bueno, está bien lo que dices, lo que mencionas, Juan Carlos, Diego, con todo el respeto y compréndame las personas que nos ven. No necesariamente nosotros podemos estar de acuerdo entre nosotros, ¿ok? Eso que quede claro. También pudiera ser que algunas de las personas que nos vean tampoco estén de acuerdo en alguna tesis nuestra o en la filmina que está presentando en este momento Luis Diego. Con respecto a esta gráfica, y hablando de la superestructura, definitivamente Canatur o la Cámara Nacional de Turismo Costarricense debería estar sobre todas, representando los intereses de todas. ¿Ya? Y hoy 17 a esta hora se está escogiendo una nueva junta de esta Cámara Nacional. ¿Ya? Ya lo sabemos que esta gente es por papeleta, ya se sabe cuál es la papeleta a escoger y según los cambios o las modificaciones que se hicieron en los estatutos hace varios años, todavía prevalece, entonces es por papeleta. Sin embargo, no todos, y en eso sí comparto la idea con ustedes, no todas las cámaras, no todos los empresarios están aquí en esta Cámara Nacional de Turismo. Inclusive en algún momento
y tengo referencia al respecto, existen algunas municipalidades en Canatur y existen otro tipo de comercios ahí, ¿ya? Sin embargo, para dejar un toquecito de lado, lo que es Canatur, todas las demás organizaciones en donde aparecen los logos ahí, mis respetos, ya, todas, la CCH es creo que la más longeva de todas, con 85 años me parece, Luis Diego. Es la primera. De hecho, la Cámara de Hoteleros crea Canatur, no al revés, ¿verdad? Por aquello. Sí, sobrepasa las 7 décadas. De hecho, sobrepasa al ICT en tiempo. Es correcto. Entonces, eso para ubicarnos de qué es lo que vamos a hablar. Y después aparecen varias de ellas, con excepción tal vez de 2 de estos logos que aparecen por acá, pero me parece, y en esto, Luis Diego, vos que sos más viejillo de estar en el sector, y tener el conocimiento, me parece que una gran mayoría de estas cámaras fueron fundadas por ex personeros o colaboradores del ente rector costarricense. No, vieras que no. Por ejemplo, vea la Asociación de Autorrentistas, que es ACAR, que en la primera línea, para no hablar de niveles, porque esta no es una diapositiva de niveles, ni sí. Canatur es la más importante, ni las que están al principio son las más importantes. O sea, en la primera línea, ACAR, a la derecha, fue fundada por empresarios. Igual fue fundada por empresarios ACAP, que está en la segunda línea a la derecha, la Asociación de Agencias de Viajes, que usualmente son las que son de corte emisivo. Como usted lo dice, tanto la CCH como ACAP son las más longevas. De hecho, ambas fueron las que crearon Canatur en su principio. Estas no son fundadas por funcionarios. La AOA, que es, bueno, la AOA es todo un enigma, no tiene ni página web tiene, pero ya está fundada por empresarios también, por ejemplo. En fin, la Federación de Guías está fundada por guías. Entonces, no necesariamente son exfuncionarios, Jorge. Ok, perfecto. Pues mis respetos para todas, independientemente de cada una de estas organizaciones, pues nacen para responder a una necesidad de su segmento de mercado, que me parece bien, y en eso es lo que estamos nosotros, todos los que formamos parte de una cámara a nivel directivo, estamos para eso. Yo tengo una pregunta. Ajá, adelante. Yo tengo una pregunta. Bueno, tengo 2, pero la segunda la voy a tirar más adelante, porque yo sé que va a haber gente que se va a preguntar lo mismo. Entonces, yo sé que Luis Diego nos va a responder. Pero vamos a ver. Yo estuve en Canatur. Yo creía mucho en Canatur, ¿verdad? Estar en Canatur como empresario particular no es nada barato. Yo creo que a mí me costaba como $60, 60 o 90, no recuerdo bien. Entonces, si usted suma eso al año, se da cuenta que es un montón de dinero. Y en el caso del transporte, el transporte de turismo, el transporte hasta los últimos, hasta hace poco, fue que tuvo como o sea, aquí yo creo que Jorge me va a guiar. Tuvo como una vocal 25 en la junta directiva. Pero antes de eso, Canatur tenía sillas fijas. Y entonces, digamos, yo fui alguien que siempre dije mucho sobre eso porque a mí no me parecía que tenían que haber sillas fijas. En un principio, yo decía, bueno, es que si hay sectores que tienen sillas fijas, ¿por qué el transporte de turismo no tiene una silla fija? ¿Y por qué los guías no tienen una silla fija en Canatur? Decía yo al principio. Después comprendí y cambié de parecer y yo decía, bueno, es que ¿por qué hay sillas fijas? Si deberían de haber gente con vocación y con conocimiento turístico que quiera dar ese paso al frente y asumir la responsabilidad de una representación y sacar el tiempo y sacar los recursos
para ir a las reuniones y todo, porque parte de muchas de estas organizaciones se sostienen con el esfuerzo y la dedicación de sus asociados en la junta directiva, y muchos de las juntas directivas de estas asociaciones no reciben ni un centavo, que eso también hay que mencionarlo. O sea, es pura vocación, puro amor a puro amor, puro amor al gremio, pues, en este caso. Exacto, pero ¿por qué esas sillas fijas? Bueno, eso de las sillas fijas a veces tiene que ver o tiene trasfondo de índole económica. Por ejemplo, la CCH es el pilar de Canatur. Ahí es donde está la mayor cantidad de inversiones y pues, dinero que puede ser utilizado para sostener una institución como esta. Por supuesto, los autorrentistas, los operadores y los emisivos, de alguna manera podrán sostener económicamente a la Cámara, esta que se autonombra nacional, pero eso es un tema muy relativo. Por ejemplo, hay unos 36,000 empresas turísticas en Costa Rica. El programa pasado lo decíamos, un 85 de ellas son pequeña empresa, y la última vez que yo pregunté, Canatur lo que tenía era 500 y un poquito más de afiliados. Y entonces 500 versus 36,000 sí nos dice, o deja muy claro, que aquí no hay una institución cúpula, o sea, no hay una entidad cúpula. Para ser una entidad cúpula ocupas tener 50% más uno, y eso ni siquiera es el caso. Ahora, tal vez uno de esos 500 es la Cámara Costarricense de Hoteles, la CCH, es que antes se llamaba diferente, cuando yo pensé turismo tenía otro nombre, pero, y dentro de esa Cámara hay 400, 200, 100 afiliados, no sé, X o Y. Entonces, en realidad es tu Cámara la que pertenece a esta organización mayor, pero no necesariamente las 36,000 empresas están representadas. Entonces, ¿cómo operar en escenarios políticos, en gestión, en desarrollo de ideas, hipótesis del Plan Nacional de Desarrollo Turístico, si no puedes representar a todos? Por ejemplo, vea el mismo caso, la Federación Nacional de Guías de Turismo, FENAGUITUR. En Costa Rica hay 16 organizaciones de guías. De esas hay 20 organizaciones de guías. De esas 20 organizaciones, 16 pertenecen a la FENAGUITUR. Pero si usted le pregunta a la 8, temas de arriba, pues le pueden contestar. Pero si, por ejemplo, hubiera una organización como Asotranstur y un asociado de Sarapiquí pregunta cuáles son los vestigios o lo que se está haciendo en las actas de Canatur, no lo sabe porque es su cúpula la que gestiona a nivel político con la Cámara. Entonces, claro, es como funcionan las cosas, ¿no? Yo lo veo también, digamos, en la Asociación de Transportistas de Turismo. Casi 4,000 unidades, el último dato que yo tenía ahí fresquito del ICT, casi 4,000 unidades, un poquitito más, un poquitito menos, distribuida como en 2,000 y resto de empresarios, ¿verdad? 2,000 y tanto de empresarios. Y, por ejemplo, de la Asociación de Transportistas creo que no llega a 100. Que esa es otra de las graves falencias. Faltarán liderazgos, faltarán incentivos, y yo creo que aquí uno de los expertos para contestar una pregunta como esa es Jorge, que ya es el presidente de una de las cámaras y la pellizca con uñas y dientes. Y Jorge, ¿por qué la gente no se interesa? O más allá, o sea, yo como transportista tengo que afiliarme en varias o debería especializarme o qué. Te la voy a devolver. Qué lindo, Boris. Ya, te la voy a devolver, pero es que antes de eso, y ya te contesto la pregunta propiamente. Canatur, ciertamente, pues hay una federación de cámaras de turismo nacional a nivel centroamericano, centroamericano y República Dominicana, me parece. ¿Ya? Y en ese sentido, pues es la que representa a nivel de cámaras nacionales. Desgraciadamente, la Cámara Nacional de Turismo en las últimas administraciones se ha vuelto un nido de políticos, ¿verdad?
una plataforma, un trampolín, Jorge. Sí, sí, sí. Un trampolín para brincar a la Asamblea Legislativa, para brincar donde sea que exista o vean una posibilidad de estar. Y si no son impuestos políticos, es para que los brinquen las migajas del desarrollo turístico en las diferentes zonas, ¿ya? Entonces, desgraciadamente, Canatur en ese sentido se ha vuelto un poco política. Los beneficios, y aquí ya contestando un poco al respecto tuyo, de tu pregunta, Juan Carlos, al respecto de incentivos que tengan los afiliados, pues resulta que de parte de Canatur, pues mandan ahí algún tipo de invitación para participar en capacitaciones, algunas pagas, otras no, ¿no? Creo que el Congreso Nacional de Turismo del año anterior fue verdaderamente una violación al intelecto de las personas. Desgraciadamente es así. Yo creo que eso ya hablamos la vez pasada. Donde echará $70 para ir a algo, para escuchar lo que después dijeron que era la propuesta del gremio. Yo en ningún momento voté, yo no salí antes, yo no me perdí todas las palabras que se dijeron ahí y en ningún momento se votó. Y entonces, yo he tenido una mala experiencia con Canatur. De hecho, se han ido a poner a proyectos de turismo rural a la Asamblea Legislativa y ni siquiera conste, estando el ente gremial que represento, afiliado a Canatur, se van a la Asamblea a ponerse a un proyecto donde nos pudiera haber beneficiado, pero anteriormente ni siquiera una llamada, una señal de humo para discutir con un afiliado de Canatur lo que ellos fueron a decir a la Asamblea Legislativa. Aparte de eso, en una reunión que tuve con la Junta Directiva de Canatur, eso parecía un movimiento espiritista porque todo el mundo con las cámaras apagadas y resulta que ya yo no hablaba y ni siquiera una carita feliz, ¿verdad? Terminé, muchas gracias. Y tal, y como lo decimos los tecos, no me llamen, nosotros los llamamos. Todavía estoy esperando la llamada, ¿verdad? Entonces, sí me siento muy en lo personal, y eso lo transmito al sector que represento. Canatur no me representa lo más mínimo. Canatur no me representa lo más mínimo, es una frase muy, muy normal, casi que en todo el gremio. Entonces uno se pregunta por qué es que la gente se motiva a decir esa frase. Simple y sencillamente la principal razón es porque suelen decir que representan al sector y no siempre es así. Desde luego Canatur puede tener su ponencia, eso no está mal, pero decir que uno representa un sector está mal. Vuelvo al caso de la Federación de Guías, 20 organizaciones, 16 están en ella, 3 no están o 4 no están, y la federación no puede decir que representa a todos los guías, eso no se lo puede arrojar. Transportistas de Asotranstur tampoco pueden decir lo mismo. ACOTS son operadores turísticos, hay cerca de, bueno, según revisé la última vez, ya rondan las 300 y un poquito más de empresas, principalmente por los cambios que ha habido en la legislación, y le puedo garantizar que ACOT no tiene ese número de empresas en su agrupación. Y bueno, no por eso es menos, ¿verdad? Por supuesto, pero sí uno empieza a entender de que a pesar de que hay marcas
que conforman el aparato turístico, no siempre hay representatividad, ¿verdad? Que ese es el caso. Yo creo, chiquillos, creo, perdón por aquello que querrás cambiar la filmina, Jorge. Perdón, Luis, yo creo que yo les voy a contar mi experiencia personal, ¿verdad? Con el tema de las organizaciones. Al César lo del César también, digamos. Canatur tiene una estructura que han construido a través de muchos años, muchos empresarios que han creído en el proyecto, ¿verdad? Y que han alimentado esa estructura y que la han fortalecido y que la han financiado. Entonces, digamos, los espacios que tiene Canatur hoy en día se los ha ganado porque los ha construido. Pero, yo les voy a contar mi percepción, ¿verdad? Todas estas organizaciones, la organización de transportistas no es la excepción. Todas estas organizaciones cuando nacen con gente, se juntan un grupito y todos tienen una convicción muy parecida, muy parecida. Todos tratan de empujar la carreta, todos aportan tiempo, todos aportan dinero. Usted no ve a nadie diciendo, y bueno, ¿y quién me va a pagar el parqueo? ¿Y quién me va a pagar la comida que me voy a comer ahora mientras voy a la reunión con fulano, con sutano, o mientras saco el tiempo para ir a exponer sobre el gremio y cosas como esas, ¿verdad? Cuando empiezan de esa manera, con gente muy convencida, con la camiseta puesta, con las botas puestas y con el machete, con la cutacha puesta en la faja, también en el cinto, ¿verdad? Conforme estas organizaciones van creciendo, estas organizaciones de representación van creciendo y ese esfuerzo de ese montón, de ese grupo de personas va dando frutos y se va visibilizando políticamente hablando, hay otras personas que se van interesando en la organización, se van involucrando y se van adueñando poco a poco de la organización para defender sus intereses personales. Y es donde las organizaciones se transforman y pierden un poco o mucho la visión del inicio cuando empezó. Yo he visto ya varias que han caído en esa situación. Se hacen visibles políticamente y entonces otras personas a las que no les costó construirla entran, pero entran con intereses de llegar a la junta directiva, pero para defender primero mis dientes y después sus parientes. Y ya está. Vea qué importante eso que usted acaba de decir. Vea, por ejemplo, vamos a ver, si hay una noticia sobre el agro, van y le preguntan al ministerio. Si hay una noticia, por ejemplo, sobre la economía, van y le preguntan al colegio de economistas. Si hay una noticia relacionada con la medicina o la salud, igual van y le preguntan al colegio de médicos. Pero solamente en el turismo sucede que cuando hay una noticia importante, van y le preguntan a la Cámara Nacional de Turismo. En lugar de preguntarle, por ejemplo, a Coprot. Coprot está allí en la última línea abajo. Es la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo. Si alguien tiene que opinar sobre el tema de orden turístico, estadística, academia, tendencias, deberían ser los profesionales. Sin embargo, en este país, quienes opinan son los empresarios. Los empresarios son tan solo una parte del aparato turístico. Somos una parte del aparato turístico. Yo quisiera escuchar de parte, por ejemplo, de los profesionales en turismo, que son los que generalmente han estudiado el fenómeno, cuáles son las tendencias o qué es lo que el turismo podría esperar en una temporada que venidera o por qué una temporada pasada salió mal, por ejemplo. Entonces, hay organizaciones que con el tiempo han perdido su rol en esta función. Vea, por ejemplo, la Asociación de Agencias de Viajes, ACAP. El turismo hoy en día, en algún momento en los 90s, las líneas aéreas quitaron las comisiones. Eso debilitó enormemente al aparato turístico emisivo a nivel mundial. Y hoy en día un montón de operadores que están en el país te venden productos para Nicaragua, para Panamá, para Colombia, en su entorno regional. Y entonces muchos operadores que así iniciaron, hoy en día son receptivos y emisivos, o sea, venden y mandan pasajeros. Y entonces era muy lógico que disminuyera el número de afiliados de una organización como ACAP. Era muy lógico que disminuyeran, por ejemplo,
miembros de ACAR si las reglas del ICT cambiaron con respecto a qué se necesita para tener un rentacar. Hay que tener millones para poder abrir un negocio como un rentacar. Y entonces, muchos de los cambios que han sucedido a través del tiempo han fortalecido o debilitado estas organizaciones. No sé, ¿qué piensan ustedes de eso? Y tal vez les lanzo una pregunta a los dos. ¿Tienen estas organizaciones dueños? Sí, sí. ¿Ah? En el caso de la que dice representarme a mí directamente como empresario del transporte, sí, tiene dueños. Tiene dueños, ok. Claro. Jorge. Cualquier palabra que utilice puede ser utilizada en mi contra, diría. ¿Ya? ¿Qué pregunta más jodida? ¿Ya? ¿Nos vamos a comerciales entonces? ¿O qué hacemos? Definitivamente, la gente puede enquistarse y pueden decir, soy el amo y señor de esta organización. Pero aquí también quiero mencionar, y para la gente que me conoce, ¿ya? La cámara que represento es una cámara relativamente joven, ya tiene 7 años, ¿ya? Yo ya indiqué que estaré en el periodo que corresponde por estatutos. Eso significa que todavía me quedará un periodo más y posteriormente a eso ya yo me retiro. Pero yo creo, y según mi pensamiento, sí hay personas que se pueden enquistar en. Ahora bien, aquí también hay una cuestión, compañeros, y es que uno trata de hacerlo mejor y de tener la organización lo más representada posible, ¿ya? Ahora, estas cámaras, y aquí también tengo, digamos, de qué hablar, ¿ya? De lo que he aprendido yo de la cámara que represento, tengo que volverme político desde el punto de vista de que tengo que negociar con banqueros, con ministerios, con esto y con el otro, para llevar beneficios a mis afiliados. Entonces, vieras que yo lo viví en las últimas 2 elecciones, donde me han llamado gente y me han dicho, vos serías un buen diputado. Y yo dije, no sería un buen diputado, porque colaboro más estando en la posición que estoy, como presidente ejecutivo de la Cámara, que siendo diputado. Y no voy a llegar a ser diputado porque soy el presidente ejecutivo de dicha Cámara, ¿ya? Porque también hay cuestiones éticos que me impiden aceptar un puesto de estos, ¿ya? Y por respeto a mis afiliados, que son de diferentes pensamiento político, ¿ya? Pero resulta que hay algunas cabezas dentro del turismo donde lo dicen a viva voz, presidentes de cámaras y algunos ilustrados e iluminados del turismo que apoyan a un partido sin pena, ¿ya? Para mí eso no es ético, ¿ya? Porque uno representa a una cámara, ¿no? Que es un grupo de personas con diferentes formas de pensar, con diferente credo, con diferente color de piel, con diferente nacionalidad, con diferente desviación política, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno está dentro de una presidencia de un ente gremial, tiene que ser lo más neutral posible,
¿ya? No irse a tomar fotos con el primer candidato que se le aparezca, ¿ya? Diferente es cuando ya está en la presidencia o está en un ministerio, pues nos tomamos una foto porque estamos terminando una actividad o estamos iniciando una actividad de trabajo. Eso como primer punto. Como segundo punto, y contestando a las preguntas que ustedes realizaron, y principalmente la de Juan Carlos, qué difícil es para las cámaras en este momento representar a sus afiliados, ¿ya? Está bien el número que decís vos, Luis Diego, que hay 30 y resto de mil de prestadores de servicios turísticos y esto y que el otro. Pero ¿cómo llegamos a la institucionalidad? ¿Ah? A esa superestructura, diciendo que nos duele si no tenemos data. ¿Ah? Bueno, pero es que, Jorge, perdón, yo lo he visto a usted de su cámara hacer sondeos, hacer encuestas, y usted obtiene información de sus afiliados y otros, inclusive otros que participamos en sus encuestas. Pero esas encuestas son la radiografía, por lo menos pseudo real, de lo que está sucediendo en el sector. Pero vea que ni siquiera en este tema de hoy de superestructura, ni siquiera hemos hablado del ICT, que es la parte del gobierno, y esta es la contraparte, el balance de esta superestructura turística. Pero el ICT usa Mabrian, y Mabrian es, por ejemplo, un software que se basa en el tema de las redes sociales, entre otras cosas, pero principalmente allí. Y entonces yo tendría más o mostraría más credibilidad por una encuesta de la Cámara de Experiencias Rurales hecha al empresario a quien le duele y le chima, que por ejemplo en un software como Mabrian, que inclusive en otras partes del mundo ha tenido grandes problemas porque ha orientado políticas de Estado y no han servido para nada. Y a nosotros, tan es así que desde que usamos Mabrian por primera vez en 40 años, tenemos una baja del turismo. Mucha gente dice, no, el turismo está muy bien. Hace unas horas salió el ICT diciendo que el turismo estaba bien. Sí, claro, es difícil que el turismo esté mal en enero o febrero de cada año, es la temporada alta. Lógicamente va a estar bien, nunca ha bajado ni en enero ni en febrero, ¿verdad? Pero Luis, perdón, ahí ese tema está riquísimo. Vieras que yo tenía 4 compañeros subcontratados para el sábado, para hacer un viaje turístico, el sábado, este sábado, o sea, el sábado que viene. Este sábado de febrero pasado. Exactamente, ¿verdad? De temporada alta. Me llamó un compañero y me dijo, yo tenía un compañero que tenía 2 buses y me llama y me dice, Juanca, es que me salió un trabajito mejor. ¿Usted cree que podamos localizar a alguien que te pueda ayudar? Tranquilo, no pasa nada. Yo entiendo de ahí, hay que ir donde el sol mejor le calienta. No pasa nada, vea, eso fue anoche. Déjeme mañana llamar a un par de compas a ver si encuentro un bus. Luis, en la primera llamada al primer compa, encontré el bus desocupado. Entonces, digamos, alta, Juan Carlos. Exactamente, Luis. O sea, encontré en la primera llamada un bus turístico hoy martes para el sábado desocupado. Entonces, cuando el ICT sale a decir que este mes de enero, que en enero y que se están rompiendo récord de visitación, pero yo en la calle, yo escucho a los compañeros, vea, a mí por lo menos 2 compañeros por semana me llaman y me preguntan, Juanca, ¿no tiene brete que me ayude? Entonces esas son las señales que uno dice, qué raro, o sea, hay algo que no cuadra. Y como le digo, o sea, encontrar un bus turístico de hoy martes, desocupado el sábado, yo pensé que el compañero estaba esperando mi llamada. Yo no le había terminado de decir del viaje y me dijo, Juanca, sí, yo tengo el bus para el sábado. Bueno, sí, bien. A mí me parece muy raro esto. Por ejemplo, todo el año pasado se criticó al ente regulador porque el turismo estaba mal y siempre el discurso del ente regulador es que, bueno, va a subir el turismo, no se preocupen. Y en efecto subió, claro, subió en la temporada alta porque tenía que subir. Pero a pesar de que las proyecciones eran que subiera, no dan permisos de turismo para el transporte. Entonces, ¿cómo podemos hablar de proyecciones positivas para el futuro para poder contestarle a la prensa por qué bajó el turismo? Pero a la hora de proyectar qué unidades vamos a necesitar, pues no hay permisos.
Y entonces, volvamos al tema de la superestructura en este caso. En este caso, Azotranstur debe pegar el brinco. Mire, señor ministro, o mire, señor ICT, o mire, señor Ministerio de Hacienda, quien sea. Si usted dice que no nos preocupemos, el turismo va a subir, entonces, ¿por qué no van a dar más permisos, por ejemplo? Claro. ¿Por qué no se puede aumentar la flota? Porque de todos modos ustedes dicen que va a subir. Y entonces, estas organizaciones que vemos acá son las llamadas a defender. La gente no va a encontrar beneficios en las cámaras, en las asociaciones, en las federaciones, si no encuentra que sean actores importantes en favor de sus intereses. Y esto es algo que pasa con la superestructura. Vean, compañeros, les voy a mencionar una cuestión. Nosotros, el ente gremial que represento, ha hecho desde inicios de pandemia al día de hoy 23 encuestas. En este momento tenemos a un especialista manejando todos esos datos. Les debo decir que las 23 encuestas fueron contestadas por un poquito más de 4.000 personas, ¿ya? De las cuales al menos 2 encuestas fueron contestadas por 860 personas. Después de ahí hay diferentes números que contestaron 3 o 20 o 15, etcétera. Pero ya con estos datos de 4.000 respuestas, donde al menos 860 personas contestaron más de 2 de las encuestas nuestras, ya podemos sacar cuadros estadísticos fiables, que fue lo que nos criticaron muy al inicio, ¿ya? De que las encuestas pues no tenían asidero estadístico. Pues sí, debo de decirles que sí tenemos asidero turístico. Tanto es así que la Cámara que represento firmó un convenio con la Universidad de Lyon en España, y vinieron en enero, vienen en junio, vienen en septiembre para analizar esta data y demostrarle al país con datos, porque va a ser publicada, y esto lo estoy dando como primicia, va a ser publicada en revistas internacionales esta data. Entonces no hablemos de suposiciones. Aquí el asunto es qué nos diferencia con respecto a las otras cámaras, al ente rector, a la cámara cúpula, etcétera, porque resulta que... No la llames cámara cúpula, no lo es. Adelante. Ok. Cuando, como dicen por ahí, dato mata, ¿cómo es? Bueno, la cuestión es que la data es la que nos va a decir, ¿no?, cómo estamos o cómo no estamos, y va a estar refrendada por una universidad europea, posiblemente por una universidad nacional. Y vean, señores, espero que alguien me diga que esos datos no son fiables. No, si ahí está sale el Excel propio del Google Forms que está saliendo directo. Hay pureza de datos, Jorge. No es como, por ejemplo, un algoritmo en el cual, por ejemplo, se basó una gran parte de la política nacional de turismo, ¿verdad? Y bueno, un algoritmo es otra cosa, de obtener de primera mano de los empresarios o los que están trabajando en el campo, qué es lo que se está haciendo. Vean, ahora, Diego, porque es que nos quedan solamente unos poquitos minutos, díganme. Ok, aquí lo que quiero mencionar es que, y yo felicito a la gente que está en las juntas directivas de estas cámaras, porque verdaderamente hacen, como dirían mi vecino, de tripas chorizo, ¿ya? Con muy pocos recursos. Las necesidades en algunas veces son iluminación divina o mera necesidad
puntual que se dé en el momento. Yo estoy acostumbrado que la data es la que me dice cómo estamos, ¿verdad? Yo sé que hay mucho profesional en el sector turismo, pero ¿cuántos de todos esos tienen una vocación educativa? Yo vengo del sector educativo, vengo del sector de las ONGs, y me enseñaron que los datos son los que, y a partir de esos datos, entonces generar e incidir a nivel de política pública, pero también demostrándole a los entes financieros, a los ministerios, etcétera, etcétera, cuáles son las necesidades reales para el beneficio de nuestros afiliados. Por eso es que ahí quería terminar con esto y contestarle a nuestro buen amigo Juan Carlos Salazar Hidalgo. Yo creo que con sola esta lámina prácticamente duramos casi que toda la hora. Yo sé que vienen al menos otras láminas y creería que la próxima semana terminemos este tema, porque verdaderamente es un tema que todavía nos queda desarrollar, principalmente con las cámaras regionales. Bueno, ya que lo pregunta usted, ya que lo pregunta usted, ahí están. Estas son instituciones regionales de primera incumbencia, o sea, organizaciones que están creadas, casi todas de ellas, principalmente para el turismo, ¿verdad? Y Costa Rica es un país, bueno, vamos a ver, para que no quede en el aire, no es que Canatur no debe existir, por supuesto, necesitamos entidades como Canatur. Aquí el problema es que Canatur dice representar a todos, ese es el mayor lunar de la política de relaciones públicas que tiene Canatur, atribuirse la representación y hacer, por ejemplo, operativos relacionados en niveles tales como comisiones, como comités, y arrojarse el derecho de decir que habla por todos. No es que no deba existir, que dicha que existe Canatur, ¿no? Ese no es el punto. Pero todavía es mejor que exista esto que vemos acá en pantalla, que son organizaciones regionales, son el riñón del aparato turístico costarricense. Son los empresarios unidos con las municipalidades, con los proveedores, con las pequeñas empresas y las grandes también, porque muchas de ellas tienen grandes empresas con el propósito muy específico, y es hacer que el turismo crezca y surja en sus regiones. El turismo tiene que crecer en las regiones. Si el turismo no crece en las regiones, difícilmente podríamos tener un turismo a nivel nacional o activarnos como un destino turístico. Si usted me dice el Carnaval de Río, las Olimpiadas o el Campeonato Nacional Mundial de Fútbol, por ejemplo, eso mueve millones. En Costa Rica no hay un solo atractivo que mueva millones. Solo el país en sí mueve casi 3 millones. Y entonces el país no se puede pensar de forma dividida. ¿Por qué? Porque el país es un todo y su todo tiene las partes y las partes necesitan coaccionar para poder crearnos como destino. Y eso es lo que sucede. Ese es el beneficio de las cámaras. Y vamos más allá. Vamos más allá. También hay cámaras específicas, no solamente que promueven las regiones, sino también que promueven actividades particulares. Ahí está la suya, Jorge. A la derecha abajo, la Cámara de Experiencias Rurales, empoderando la ruralidad. Está al otro lado la Cámara de Turismo de las Zonas Azules, está la Red de Turismo Accesible, está la Cámara de Turismo Ecológico o Ecoturismo, la Canaeco, que es una de las también más antiguas, la Cámara de Turismo Diversa de Comercio Diversa, que en algún momento operó un poquito más visible, y finalmente pues están empresas como Proimagen o conglomerados como Proimagen, Futuropa, que ahora tienen un nombre único, que también son importantes para todos nosotros. Entonces la superestructura en realidad es un conjunto o un rompecabezas de muchas piezas y bueno, así es como tiene que accionar. Aquí hay una cuestión interesante, compañeros. A nivel regional, o sea, la lámina anterior que presentaste, en Costa Rica existen alrededor de unas 250 cámaras regionales. Desde las que son cámaras de turismo de X pueblo o de X cantón, hasta aquellas llamadas cámaras de comercio, industria, agroturismo, turismo, servicios y
y otro montón de adjetivos más, ¿ya? Son alrededor de 250. Si a las cámaras que atendemos a nivel nacional, afiliados, y que hay veces que se nos pone cuesta arriba el asunto, ¿cómo le irá a esas pequeñas a nivel local? Hay algunas muy fuertes, hay algunas que hacen actividades importantes en sus comunidades, qué sé yo, la feria del chiverre, del tamal, del aguacate, y puedo seguir nombrando muchas más que las hacen esas cámaras regionales o esas cámaras locales, que son importantes, pero aquellas otras que no tienen actividades para generar recursos, esas las hacen, son muy, muy, muy de llamar la atención, porque verdaderamente, como decía Juan Carlos, ya, y ahí todo es por amor. Bueno, Jorge, yo en la lámina anterior ya he de reconocer que yo tengo contacto con varias de las que están aquí en la lámina y han hecho un trabajo excepcional, digamos, con las uñas y dientes. Es que yo creo, Jorge, yo soy fiel creyente que cuando se junta un grupo de personas con la misma visión, con la misma determinación, con ganas de aportar, sin miramientos de nada, sin mezquindad de nada, se logran grandes cosas, ¿verdad? Entonces puedo identificar varias que han hecho cosas excepcionales a pesar de la limitación de recursos, ¿verdad? Y en la lámina siguiente, donde aparecemos la Cámara de Experiencias Rurales, yo les podría decir que he tenido contacto, me gusta mucho el trabajo que hace Canaeco, me encanta, digamos, un congreso que ellos hacen todos los años, a mí me encanta ese congreso, ahorita no recuerdo el nombre. A mí me gusta mucho, Luis, ese congreso. Sí. A mí Planeta, Personas, Paz y Plata. Son las 4P. Sí, pero a mí en lo personal me gusta mucho. Yo lo disfruto mucho. Pero es muy bonito. Sí, pero yo lo disfruto enormemente, ¿verdad? Y me encanta porque se sale como del contexto, ¿verdad? Ni para qué con la Cámara de Experiencias Rurales, porque para mí ha sido una de las mejores inversiones, ¿verdad? Con la Cámara Diversa, pues también he tenido contactos cuando estaba Julio, ¿verdad? Como presidente, y creo que Julio era de esas personas, Jorge, parecidas a vos, que le daban alma, vida y corazón a su organización, ¿verdad? Entonces, he sido socio de Proimagen. Proimagen no representa al sector en general. Proimagen está muy establecido, digamos, yo como transportista. Tiene un nicho. Ellos tienen un nicho. El nicho de ellos es el turoperador. Entonces, yo como transportista, yo llegué a Proimagen con grandes expectativas y las expectativas no se cumplieron porque hay mucho turoperador que no le funciona que el transportista brille por sí solo. Porque el turoperador necesita ganar del transportista y necesita ganar de los guías y necesita ganar del tour de aventura y necesita ganar de los caballos y del restaurante. Entonces, de ahí no era bien visto que no hubieran, digamos, tour operadores o que hubieran empresarios como yo asociados, y la verdad es que ahí en Proimagen fue como 2 años o un año, no recuerdo bien, no se logró absolutamente nada, o sea, era muy estéril, muy estéril por la estructura de ellos, ¿verdad? Tenemos que movernos a la siguiente lámina. Nada más aclarar que cuando pongo las 4P y le pongo plata a Canaeco, me refiero a que no es culpa de Canaeco, pero es un evento caro, ¿verdad? Pero es un muy buen evento por aquí. Sí, es un muy buen evento, Luis. Ok, bueno. Siguiente, porque es también parte de la superestructura, que es el programa de hoy. Las 5 universidades del estado están metidas en turismo, las 5 universidades. Cuando yo empecé a estudiar turismo, a principios de los 90s, había una universidad, si acaso, y las demás eran privadas. Hoy en día, las 5 universidades se metieron de cabeza, están consumidas en capacitar al personal turístico, y ahí aparecen tanto universidades como entidades públicas y privadas que capacitan en turismo, y se supone que de aquí tiene que salir la mano de obra
desde lo técnico, como por ejemplo puede ser un botones, una recepcionista, un concierge, un conductor, un guía, hasta prácticamente la gerencia de una cadena hotelera. De aquí tiene que salir, porque si de aquí salen, pues todos estamos cantando la misma página. Claro, por supuesto, el que tiene dinero para poner una empresa y que puede liderarla gerencialmente, en buena hora. Sin embargo, aun y cuando uno no haya estudiado nada, uno debe encontrar en este aparato de la superestructura quien enseñe algo. Por ejemplo, si yo no sé nada de hotelería, me llegó una platita, pude comprarme una propiedad, hacer unas habitaciones, yo que no sé nada de hotelería, que en mi vida he estudiado nada de hotelería, yo debería tener respuesta en el aparato turístico nacional, privado o público, alguien que me enseñe a hacer hotelería. Y eso es muy importante, porque de lo contrario, mi inversión está condenada al fracaso, ¿verdad? Está condenada al fracaso. Sí, a menos que yo tenga una intuición, una nariz para los negocios. Caso contrario, nunca va a ser posible. Si no tengo los conceptos básicos, si los conceptos básicos se adquieren a través de la educación. Ya vamos terminando, esta es la última filmina y bueno, como pueden ver, bueno, apenas se puede ver, pero hay más de 60 diferentes logotipos allí, lo cual nos dice a todos que prácticamente la superestructura turística es enorme. En un país como Costa Rica está súper desarrollada, gracias a Dios. Somos un país donde la gobernanza del turismo está distribuida. El ICT intenta liderazgo, pero si no existiera el ICT, el aparato privado, inclusive institucional del Estado, por ejemplo, puede ser que no exista el ICT, pero existe comercio exterior, por ejemplo. Puede ser que no exista el ICT, pero existe la Cancillería. Entonces, el aparato institucional podría hacer que el turismo funcione de todos modos. Gracias a Dios existe el ICT y el ICT intenta liderazgo y gracias a Dios en algunas áreas lo logra, en otras definitivamente no. Y bueno, una última reflexión, porque ya tenemos que cerrar el programa, sobre la superestructura. Luis, pues me encantó el trabajo del día de hoy, me encantó el tema, ¿verdad? Da para mucho más, da para mucho más definitivamente, porque sí hay organizaciones de estas que lo han hecho muy bien, hay otras que han quedado debiendo enormemente. Lástima que Jorge, seguramente le falló el internet a Jorge, ¿verdad? Y no pudo dar su apreciación final, porque los comentarios de Jorge son muy valiosos. Pero sí, yo creo que hoy se dio cátedra, ¿verdad?, sobre cómo está conformado la superestructura en el turismo, que creo que es un tema que muchos desconocemos y que conociéndolo un poquito más, creo que nos involucraríamos un poco más, ¿verdad? Claro. Creo que quedó en el aire la pregunta esta, Luis, pero ya el tiempo nos ganó, de que si yo, por ejemplo, yo como transportista, en donde estoy empezando o ya tengo varios años y me interesa el concepto asociativo, ¿a cuál me asocio de todas? Porque hay varias que dicen representar a los transportistas, pero ¿a cuál de todas me asocio? Claro, ahí también hay un vacío de liderazgo y de discurso en el escenario social y también relaciones públicas. Gracias, Juan Carlos, y gracias a Jorge que estuvo con nosotros. Cerramos acá el programa y agradecerles. Vamos a ver con qué le salimos la semana entrante. Ojalá pueda usted opinar sobre este programa y nos ayude pues, a hacerlo crecer, porque es un programa de acá, de la trinchera del turismo. Gracias y buenas noches a todos. Chao, nos vemos en el próximo.